en dos clases, hoy y el jueves que viene. Entonces, los 4 primeros temas serían hoy, los 4 siguientes la semana que viene. El doctor que tenía que hablar la semana que viene no puede, que es Marcelo Viloschi, un íntimo amigo mío, que está de vacaciones, y me ha pedido que me quede acá. Entonces me dijeron que si terminamos todo hoy, lo terminamos hoy. Y si no, lo dividimos en dos y seguimos la clase que viene. ¿Eh? Es muy amigo mío y lo quiero mucho, así que está todo bien. Es más, si se quiere quedar más tiempo de vacaciones, está todo bien. ¿Alguno de ustedes trabaja con él? Le podemos decir, que Díganle. traiga regalos. Sí, hoy me mandó fotos, el desgraciado. Claro, la esposa encima me mandó fotos. Él no se animó. Bueno, la cuestión, voy a empezar desde acá. Esto lo escuché en una clase que me dieron hace un tiempo de metodología de la investigación y me pareció muy bueno. Que me dijeron que hacer un trabajo científico era como cocinar. Y en realidad, interpretar el síndrome coronario agudo también es como cocinar. Todos han cocinado algo, desde hacer pochoclo, lo más simple, hacer un asado. Y en realidad, aunque esté subdividido en etapas, uno va haciendo un montón de cosas a la vez. O sea, no es que vos vas a comprar el asado primero, después lo cortás, después lo salás y después recién prendés el fuego. Vas haciendo todo a la vez. Comprar verduras, pelar las verduras, poner la carne en el asador, poner la brasa. O sea, vas haciendo todo las cosas a la vez. A veces un poquito, de acuerdo a cada uno cómo se organiza, es como va cocinando. Es decir, no me coronario agudo, ustedes van a ver que a pesar de que hay score de riesgo para distintos momentos o distintos momentos en la atención del paciente, en realidad uno cuando ve al paciente está pensando un montón de cosas a la vez. Al mismo momento que estás viendo si el paciente puede tener un síndrome coronario agudo, estás pensando cómo lo va a estabilizar, cuál fue el mecanismo por el cual le pasó, si tiene un síndrome coronario agudo o no, si, en qué área del hospital lo vas a internar y qué tratamiento le vas a ofrecer, si lo vas a mandar en hemodinamia o lo vas a dejar en la cama fría. Entonces, a pesar de que vamos a hablar en partes, en realidad uno va haciendo muchas cosas a la vez y por eso hice esta diapositiva. Ustedes ya vieron placa y aterosclerosis y todo, pero bueno, es importante repasar esto porque es la base o la fisiopatología de qué es lo que le sucede al paciente. Eh, Hay 5 causas, digamos, que se combinan, 2 son las principales por las cuales una placa se puede accidentar y puede provocar una trombosis en la arteria y provocar una oclusión de la arteria y un síndrome coronario agudo. Todavía no vieron con la elevación del CT, ¿no? Bien. Entonces, las más comunes y lo que en la práctica clínica vemos con más frecuencia y el síndrome coronario agudo que uno atiende todos los días es o una ruptura de una placa ateromatosa o una erosión de la superficie de la placa y la trombosis por sobre su superficie erosional. Pero se habla de 3 mecanismos más que son vistos habitualmente no en infartos tipo 1, sino en infartos tipo 2 u otro tipo de infarto, que es la vasoconstricción arterial coronaria, el estrechamiento intraluminal, que en realidad es un paciente que ya ha sido tratado, por ejemplo, que le han puesto un stent y tiene reestenosis, o un desajuste o una desproporción entre la oferta y la demanda que se suele dar en pacientes con enfermedad coronaria estable
y algún trastorno adicional, por ejemplo, taquicardia, anemia, etcétera, hirotoxicosis, etcétera, que ya creo que lo han visto en pacientes que ya vieron la enfermedad coronaria estable. Entonces, cuando nosotros hablamos, y lo que vamos a hablar hoy es principalmente en el contexto de un paciente que tiene una ruptura de una placa o una erosión de una placa, que son los dos mecanismos más frecuentes. El de al lado, la imagen de al lado, se las quiero mostrar porque no es algo que uno ve comúnmente. Normalmente nosotros pensamos que tenemos una placa que está inflamada, que tiene un código lipídico muy denso y lleno de colesterol, con toda la pared, con los macrófagos, las células espumosas, todo activado, y una capa fibrosa finita, que es la que se rompe, expone su centro y eso activa las plaquetas y provoca el trombo encima de la placa. Hay estudios en los cuales se ha visto que cuando hacen estudios anatomopatológicos de pacientes que mueren y que uno va a ver la enfermedad coronaria y hacen autopsia de las arterias coronarias, ven que el paciente, que las placas o las paredes de las arterias tienen como un cúmulo de cebolla, como si fuese unas catáfilas de cebolla, que hay múltiples rupturas y curaciones de la placa. Pero el paciente no tuvo síndrome coronario agudo. A lo mejor tuvo uno, pero vos ves que tú tienes 20 placas y las 20 placas tienen 5 o 6 capas de rupturas de placas y curación. Entonces eso es como que no se explica qué es lo que pasa. Aparentemente, este artículo está muy bueno, publicado en el 2020, continuamente hay un proceso de ruptura y curación de placas. En los pacientes que están inestables, que están inflamados, en realidad la placa no está quietita, sino que se está rompiendo y curando. Y aparentemente el que tiene un síndrome coronario agudo es el que tiene el sistema curativo de la placa alterado. O sea, el que no tiene capacidad de curar la placa. Entonces, es como que no se cura, se trombosa y provoca el síndrome coronario agudo. Es un artículo muy lindo para leer. Y eh, explica cómo el proceso curativo hace que se estabilice la placa, y si uno digamos, trata los efectos, digamos, los factores de riesgo cardiovasculares y hace todas las cosas de prevención primaria adecuadamente, ayuda a que tenga el equipo curativo activo y en buenas condiciones para proteger rupturas y síndromes coronarios agudos. Bueno, esto es el mismo artículo en donde este desbalance hace que hablan una teoría del doble insulto. El doble insulto sería la ruptura de la placa, y ese sería el primer insulto, y el segundo insulto, una curación anómala, que llevaría al síndrome coronario agudo. Esto que yo les digo se ha comprobado no solamente en imágenes de autopsia. Esa es la imagen, la que dice A es una autopsia, donde se ven las distintas rupturas en la pared de una arteria, sino que se ha visto en estudios de imágenes de ecografía intracoronaria, donde se ve el endotelio y las rupturas con las placas, incluso con las distintas rupturas a través del tiempo. Esto era para recordar eso que les mostré, y esto es más o menos cómo es el evento índice, el incendio, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Se rompe o se erosiona la placa, hay trombosis parcial o completa de una arteria coronaria, y además puede haber embolias, microembolias a la circulación distal. Esto disminuye el flujo coronario, y esto provoca la isquemia miocárdica y la cascada isquémica, el trastorno del electrocardiograma, la presencia de dolor, el trastorno de la motilidad regional del ventrículo izquierdo, la disfunción diastólica también.
¿Cómo es el dolor precordial? El dolor precordial, las guías dicen que no hay que hablar de dolor típico o atípico, sino que hay que hablar de dolor cardíaco o no cardíaco, y el cardíaco es si es isquémico o no. Ahora, la verdad es que en la experiencia personal, y es lo difícil cuando uno atiende a un paciente con dolor de pecho, es que es muy difícil con la clínica solamente descartar. Y yo personalmente me ha pasado y me he equivocado un montón de veces, me parece que no es nada y resulta ser algo. Entonces, eh, en la práctica uno tiene que, por los factores de riesgo del paciente, por las características del paciente, salvo que sea muy raro el dolor, que tengamos mucha seguridad de que no es cardíaco, habitualmente lo tenemos que evaluar con seriedad, digamos, con ojo y tener una sensibilidad alta para que no se nos pase un paciente con enfermedad coronaria. Lo que dice el libro y la guía es que es un disconfort, los pacientes lo relatan de distintas formas, retroesternal o subesternal, provocado o desencadenado por el ejercicio o el estrés emocional, y que mejora con el reposo o con la nitroglicerina, aunque el test de la nitroglicerina todos saben que no es 100% seguro porque hay otros dolores que pueden mejorar, por ejemplo, el espasmo en el esófago. Hay digamos, distintos tipos de dolores que pueden hacer más probable o menos probable que sea cardíaco o isquémico. Hay algunos scores de probabilidad de que el dolor sea cardíaco o no cardíaco, eh, pero a mí me parece personalmente que sumar score, otro score más, para determinar si un paciente, si el dolor me parece que es cardíaco o no, no tiene mucho sentido, y más para todos nosotros estamos viendo pacientes todo el tiempo con dolor precordial y tenemos algo de experiencia. Entonces, en la anamnesis tenemos que ver qué lo desencadenó, cómo comenzó, cuánto dura, dónde se localiza y dónde se irradia, qué factores precipitantes ayudan a que o lo empeoran, qué factores lo calman y si hay síntomas asociados. Habitualmente el dolor se puede irradiar a los hombros, a la mandíbula, a la espalda, a los dientes incluso, he visto alguna vez. Eh, Puede ser en el brazo derecho, eh, y se suele asociar a disnea, a presíncope, a náuseas, a vómitos, y está descrito que los pacientes más grandes, las mujeres, los diabéticos, tienen formas un poco más inusuales de dolor y se suelen presentar con algo más de frecuencia con equivalentes anginosos, por ejemplo, disnea o incluso síncope o presíncope. Hay un registro europeo en el cual cerca del 10% de los pacientes añosos o mujeres tenían equivalentes anginosos y no dolor precordial cardíaco. Eh, Hace muchos años había una clasificación de Bramwell que decía cómo se clasificaba la angina inestable. Cuando se empezaba a ver esto sobre todo los biomarcadores, nosotros veíamos un montón de pacientes con angina inestable. Con el tiempo, con la invención de la troponina T y con las formas ultrasensibles de troponina, cada vez vemos menos pacientes con angina inestable y vemos más pacientes con enzimas elevadas, con troponina elevada. Por lo tanto, son pacientes con infarto agudo de miocardio. Entonces, ha migrado el paciente, el tipo de paciente por la mejoría en los biomarcadores. Antes le damos mucha importancia a la definición de angina inestable, era como muy detallada. Actualmente
las guías y el libro dice que se debería considerar un dolor agudo nuevo todo paciente que tiene un nuevo comienzo o un cambio de patrón en las características del dolor. O sea, si un paciente tiene dolor crónico ante los mismos esfuerzos y de golpe le cambió el patrón, puede estar cruzando un síndrome coronario agudo. ¿Está? Este, una vez que se estabiliza, o sea, todo paciente que ha tenido un síndrome coronario agudo, al cabo de un tiempo se estabiliza y pasa a tener un síndrome coronario crónico, digamos, una angina crónica estable. Pero en algún momento esa placa se desestabilizó y cambió el patrón de dolor. Entonces, un nuevo comienzo o un cambio de patrón, intensidad, duración, digamos, es lo que se clasifica como un dolor de características agudas compatible con un síndrome coronario agudo. En el examen físico no hay hallazgos patognomónicos de un síndrome coronario agudo, sino lo que hay que hacer es en esto de cocinar el síndrome coronario agudo, es estar viendo características del paciente que pueden ser de gravedad y que me van a hacer o tomar medidas más agresivas, o sea, ser más invasivo, usar otro tipo de drogas, por ejemplo, anticoagulantes, ser más rápido, una estrategia invasiva más temprana. Si el paciente está en shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca, o tiene una complicación mecánica de un síndrome coronario agudo, digamos, no hay signos patognomónicos, pero me ayudan a tomar decisiones más rápidas en el camino inicial del paciente. Y la otra cosa muy importante es que en el examen físico tenemos que estar pensando en dos diagnósticos alternativos a un paciente con dolor de pecho que son graves, que es un paciente que tenga una disección aórtica o una embolia de pulmón, básicamente. Entonces los llaman por dolor de pecho en la guardia, uno tiene que ir pensando en esos tres diagnósticos. Esto es se ve mal, pero no importa, es un trabajo en Estados Unidos en los cuales, de acuerdo a la edad, porque la edad también influye en lo que va a tener el paciente. Si un paciente consulta entre los 20, entre los 18 años y los 45 años por dolor de pecho, el diagnóstico final de un síndrome coronario agudo es bajo, porque es poco frecuente. Ahora, si nos llaman por un paciente de 65 a 80 años por dolor precordial, la posibilidad de que tenga un síndrome coronario agudo es alta. Y en general hay distintos trabajos, pero es la segunda causa de consulta por dolor precordial en la guardia, es enfermedad coronaria. A esa edad, ¿no? Y en general el dolor precordial es la segunda causa de consulta en la guardia. Entonces, cuando uno interroga las características del dolor, está pensando también en diagnósticos alternativos, los graves y los diagnósticos alternativos no tan graves. Entonces, para hacer el diagnóstico de un síndrome coronario agudo, sin elevación del ST, tenemos estos tres pilares. La presentación clínica, que hablamos recién, que es lo que interrogamos del paciente, el electrocardiograma y los biomarcadores, que las recomendaciones actuales dicen que se proponen. Entonces, mientras estamos interrogando, el paciente nos llegó a la guardia con dolor de pecho, mientras lo estamos interrogando, estamos armando o haciendo traer el electrocardiograma y tenemos que hacer un electro, en teoría, en los primeros 10 minutos de contacto con el paciente. Muchas veces, cuando lo recibimos, ya le hicieron un electrocardiograma. Pero hay que repetir el electrocardiograma. Un error
común es que uno hace un solo electro y se queda. Y estos son cambios dinámicos. Entonces puede ser que el electro cambie en el transcurso del primer tiempo de contacto con el paciente y nos puede ayudar mucho al diagnóstico, ¿no? Entonces, si hace falta, repetir. Es muy barato y es fácil, no es tan difícil, así que podemos hacer mucho. ¿Qué buscamos? Obviamente, ya todos lo saben porque bueno, ya todos tienen experiencia, pero uno cuando ve a un paciente con dolor de pecho, lo que debería descartar primero es elevación del ST. Pero estamos en la clase del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, entonces asumimos que no tiene elevación del ST, estamos buscando cambios como infradesnivel del segmento ST o inversión de la onda T. ¿Qué dice las múltiples recomendaciones? Todas coinciden. Dice que una evidencia de isquemia en el electro es un nuevo cambio, nuevo, presumiblemente nuevo del ST, que es dinámico, que es un segmento ST horizontal o descendente mayor a 0,5 milímetros en dos derivaciones contiguas, o una inversión de la onda T mayor a 1 milímetro en dos derivaciones contiguas, siempre y cuando esas T invertidas sean en complejos que tienen el QRS R mayor a S, o sea que esa relación sea mayor a 1, o sea que la R sea mayor que la S. ¿Por qué? Porque en esa derivación tiene que haber una T positiva. Entonces, en esa derivación que el QRS es positivo, la repolarización normal, la onda T tiene que ser positiva y en este caso está invertida. Ahora, muchos pacientes, como estos cambios son dinámicos, muchos pacientes llegan a la consulta, ya no tienen dolor de pecho, entonces la circulación coronaria mejoró, la cascada isquémica fue para atrás y por lo tanto podemos encontrar un paciente con electrocardiograma normal, ¿eh? Entonces, la ausencia de cambios en el electrocardiograma no excluye la presencia de un síndrome coronario, ¿eh? Les va a pasar o les ha pasado que médicos en la guardia con poca experiencia vienen y te muestran un electro y te dicen, le dolió el pecho, pero mira, tiene el electro normal, ¿lo mandamos a la casa? No es suficiente. De los tres pilares tenemos uno solo. Uno solo es normal, pero vino con dolor de pecho. Entonces nos falta el tercero, ¿eh? Y el tercero, ¿qué es? Es la troponina, ¿eh? El marcador que se debe usar, todas las guías dicen, es preferiblemente troponina. Troponina I o troponina T. Actualmente se usan sus formas ultrasensibles, eh, las que tienen una sensibilidad sumamente alta, y el objetivo es tener sensibilidad alta para evitar mandar a un paciente con síndrome coronario agudo a la casa. O sea, se equivocan muchas veces de más, de sobrediagnóstico, pero esa es la idea, es equivocarse de más y no de menos. Por eso nos llaman por un dolor de pecho y todos tienen la troponina elevada. Y por ese problema es que la cuarta definición de infarto dijo que tener una troponina elevada aislada, sola, no es infarto, es injuria miocárdica. Entonces, para tener un infarto o un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, no es suficiente tener troponina alta. Tenemos que tener troponina alta, que tiene que tener la característica de un incremento por encima de algún valor por encima del percentil 98, 99, del límite superior de referencia, o caída, si ya la encontramos elevada, que se normalice, con al menos algún criterio adicional de los pilares. Los síntomas compatibles con isquemia miocárdica, que desarrollen ondas Q en el electrocardiograma, una imagen que muestre pérdida de la motilidad o necrosis, o la identificación de un trombo cuando le hacemos un cateterismo.
¿Está? Esa es la definición de infarto tipo 1 de la cuarta definición de infarto. Eh, Estamos entonces, la cuarta definición dice, acá tenemos la, digamos, todos los pacientes tienen incremento de las troponinas, eso es injuria miocárdica. Si el paciente tiene síntomas compatibles o cambios en el electro, tenemos, me voy a enrollar acá, me voy a caer, tenemos criterios de infarto agudo de miocardio. Pero si tenemos solamente incremento de troponina sin imágenes o sin síntomas compatibles, tenemos que pensar en diagnósticos alternativos. Y si ven la lista, yo no la puse, pero si ven la lista, hay un montón de cosas que pueden incrementar la troponina sin evidencias de isquemia y que se definen como injuria. Una miopericarditis, una anemia, taquicardias ventriculares, taquicardias supraventriculares, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, shock. Pacientes internados en la terapia intensiva por shock séptico, 20-30% tienen injuria miocardial. Y la imagen de la derecha es para mostrarle una cuestión de tiempo, porque la troponina o las troponinas están en las miofibrillas y forman parte del aparato contráctil de la célula miocárdica, pero hay un pool de troponinas que están libres en el citosol de la célula. Entonces, cuando hay injuria miocárdica, se rompe la membrana y hay un primer pico de liberación de troponinas que en realidad tiene un monto muy pequeñito. Pero si la célula se necrosa y se rompe el aparato contráctil, todo el aparato contráctil termina destruido y liberado a la circulación. Y eso provoca un segundo pico más alto. Entonces, un paciente con un infarto agudo de miocardio habitualmente tiene un pico más alto que un paciente con insuficiencia cardíaca o con injuria miocárdica. ¿Por qué? Porque el paciente con injuria miocárdica habitualmente no tiene necrosis o una necrosis, tiene más daño de la membrana y no ruptura del aparato contráctil, digamos. Y además hay una cuestión de tiempo también. Si nosotros somos muy precoces en la extracción de sangre y la medición de la troponina entre el comienzo del dolor y la extracción de sangre, si lo hacemos antes de las 3 horas, es posible que lo encontremos la troponina normal. Entonces, va a ser este espacio desde el evento índice hasta las primeras 3 horas, en donde no le dimos tiempo a que suba por encima del límite superior de referencia. Y es por eso que habitualmente hay protocolos, hay distintos protocolos que se los voy a mostrar, de espera para medir una por segunda vez la troponina, que va a depender del tiempo. Hay protocolos de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, en el cual la segunda medición se puede superar el límite de referencia o puede tener un delta que hay que cumplir para ver que esa troponina se está liberando al sangre y que es compatible con un síndrome coronario agudo. Habitualmente, en, en personas normales, no sé cómo son los laboratorios de donde ustedes trabajan, pero nosotros en nuestro laboratorio, por ejemplo, uno pide troponina y habitualmente cuando está normal te dice 3 nanogramos por decilitro, como el valor más chiquito. En realidad le ponen 3, pero está mal, es no dosable, porque hay un montón de gente que tiene no dosable la troponina. Este, y es dosable en gente normal en una proporción. De hecho, hay una definición de ultrasensibilidad de acuerdo a la cantidad de troponina de pacientes que tienen troponina dosable en la población general. Esa es la definición bioquímica de ultrasensibilidad. No me acuerdo ahora los valores específicos. Pero bueno, hay metaanálisis de muchos estudios en donde
al pacientes que se presentan con dolor precordial, se les dosa troponina, y si la troponina I es menor a 5 nanogramos, a picogramos por decilitro o nanogramos por litro, en la primera extracción, y pasaron las 3 horas, la probabilidad de que tenga un evento cardíaco grave a los 30 días es muy baja. 99,5% de que no le pase nada. Es una sensibilidad muy alta para, digamos, o un valor predictivo negativo altísimo. Entonces, si nosotros pasaron 3 horas y tenemos un valor de troponina I menos de 5 o un valor de troponina T menos de 6, tiene muy buena sensibilidad para quedarnos tranquilos y decir que no tiene nada y poder descargarlo tempranamente. Pero tienen que pasar al menos las 3 horas. Desde el dolor al que ¿ah? Y eso, no sé dónde trabajan todos, pero en la práctica cotidiana no es tan común. No vemos el primer laboratorio absolutamente normal. Habitualmente uno encuentra un valor intermedio. Menos de 14, que es nuestro valor de corte, pero no menos de 5 o 6, depende de la troponina que tenga. Entonces, si el paciente, este es el protocolo de 0 a 1 hora, que es uno de los recomendados por las guías. Si el paciente vino con dolor de pecho, pero el electrocardiograma está normal, no tiene cambios típicos de isquemia, le medimos la primer troponina y pasó ya más de 3 horas. Si da baja con esos valores de corte, podemos quedar tranquilos de que el valor predictivo negativo es altísimo. Si tenemos entre las 0, el primer laboratorio, pasaron 3 horas, pero tenemos un valor un poco más alto, yo les puse una flecha, lo que usamos nosotros, que es troponina T de Roche, y fíjense, si en la hora 0 tenemos menos que A, o sea, menos de 12, el valor de corte es 14, es un valor intermedio, que es lo que habitualmente eh, tenemos, no es suficiente, porque no tenemos menos de 6. Entonces es un valor alto, ya no tiene valor predictivo del 99%. Entonces tenemos que dosarle de nuevo en 1 hora. Y el delta tiene que ser menor a 3. O sea, de 12 no puede superar 3 picogramos por decilitro o nanogramos por litro. Supongamos que tenemos 10, no tiene que en segunda medición no tiene que pasar los 3 para poder tener valor predictivo negativo y poder descargarlo tempranamente. Si a la hora 0 le medimos un valor C y un valor alto, 52, listo, ya está. El paciente con síndrome coronario agudo se tiene que internar, ya no le quedan dudas. O si tiene un valor un poco menos, pero con delta de más de 5, también lo mismo. Cualquier otro resultado cae acá en el medio y tenemos que hacer una segunda medición y pasar a alguna otra forma de subdividirlos a los pacientes. Ese es el protocolo de 0 a 1 hora, pero hay otros protocolos. El protocolo High Sticks, son todos parecidos, con valores de corte parecidos, y que hacen lo mismo. Nada más que por ejemplo, te habla de que tenés que ir al valor intermedio, tenés que esperar 3 horas, medir a las 3 horas, ver cuál es el delta, para así poder ver si lo damos de alta, le hacemos una prueba de esfuerzo antes del alta, o si para el otro lado lo internamos. Una vez, si estamos en el medio, en el gris, que es bastante común que tengamos el gris, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que
Primero tenemos que seguir monitorizando con el electro, porque cualquier cambio del electrocardiograma, son cambios dinámicos, cualquier cambio del electrocardiograma, un nuevo dolor, listo, se terminó el problema, pasamos a la internación. ¿Vale? O sea, ya confirmamos, tiene el dolor y tiene los cambios del electrocardiograma. Cualquier elevación nueva de la troponina, o sea, lo acostamos, lo dejamos en la cama fría y le repetimos, las troponinas recomiendan a las 3 horas, 3, 6 horas, si hay delta, hacemos el diagnóstico. ¿Está? Y tiene que ver también la probabilidad que tiene de tener enfermedad coronaria. Recomiendo usar algunos scores de riesgo, pero bueno, son más scores que a veces con la clínica es suficiente. Entonces, un incremento de troponina significativo, un cambio en los síntomas o un hallazgo nuevo en el electrocardiograma, ya pasamos a la rama de que el paciente se tiene que internar. Eh, Eso es un score de riesgo de la probabilidad en estos intermedios de que tenga enfermedad coronaria y de riesgo, digamos, pero como les digo, esto es difícil, estar todo el tiempo haciendo score de riesgo, por ahí es impráctico. Para mí, lo que hay que hacer es tener el cuadrito del protocolo que usemos de 0 a 1 hora o 0 a 2 horas, porque no nos podemos, cada uno hay que ver qué marca de troponina usamos, cuáles son los valores de corte, y de esa forma dicotomizar. Y en los pacientes que están en la observación, tenemos que estar interrogándolo y haciendo el electrocardiograma. Hay estudios que hasta 15% de diagnósticos adicionales de síndrome coronario agudo a repetir el electro. A veces cometemos el error de hacer un solo electro y después tomamos miles de decisiones con un solo electro y no lo repetimos. Bien, si el paciente no tuvo el dolor precordial, pero no le encontramos troponina. Supongamos que le medimos a las 4 horas que llegó y tiene troponina normal, o hicimos la curva y no tiene delta. No tiene cambios en el electrocardiograma, estamos digamos, en la rama de bajo riesgo, digamos, que podemos dar de alta. Ahí se nos plantea si damos de alta directamente o hacemos una prueba de esfuerzo previa al alta. Eso, las dos estrategias digamos, están permitidas, depende de lo que cada uno haga en su centro. A veces el paciente llega de día y se puede hacer, y otras veces que llega de noche y uno lo deja en la guardia y lo hace al otro día, o lo recita a las 24, 48 horas para hacer una prueba de esfuerzo. Lo ideal es hacer una prueba de esfuerzo con electro, pero habitualmente asociada a imágenes, o un ecoestrés o una cámara gamma, pero se puede hacer una prueba de esfuerzo con una ergometría comúnmente. Y digamos, lo que hay que estar viendo como criterio de alto riesgo es que el paciente no logre llegar a hacer 3 etapas de una prueba de esfuerzo, con cambios en el electrocardiograma, con depresión del ST más de 2 milivolt de infradesnivel, que tenga hipotensión en el ejercicio, que tenga arritmia ventricular, taquicardia ventricular, o que hagan una prueba con imágenes disfunción del ventrículo izquierdo nuevo, o que empeore la que tenga previo. En esos casos, el paciente pasó de la rama de bajo riesgo a un paciente que tenemos que estudiar. Si la prueba es normal y no es diagnóstica, en realidad hemos descartado la enfermedad coronaria. Y si una prueba tiene isquemia del monto que sea, bueno, habrá que ver si es de acuerdo a si es de alto riesgo, riesgo moderado, riesgo bajo, si lo estudiamos o no lo estudiamos.
y iniciamos tratamiento médico, obviamente. Eh, para al que tiene o tiene digamos, tiene en su centro tomografía para hacer una TAC multicorte, una coronariografía con TAC multicorte. Esto se ha probado en la guardia del paciente con síndrome coronario agudo, así que es una herramienta útil, sobre todo en ese grupo de bajo riesgo, ¿eh? En los que no tienen, sobre todo jóvenes, electrocardiograma normal, no han tenido troponina o tienen troponinas mínimamente aumentadas, entonces un- una tomografía, una coronariografía con tomografía normal me descarta completamente la presencia de enfermedad coronaria. Y es una herramienta que puede ser de suma utilidad. En el grupo que tuvo la troponina alta a las 3 horas, o tuvo cambios en el electro, o tiene dolor de pecho continuo, eh, lo que uno hace es lo interna en una terapia, en una unidad crítica, le inicia tratamiento médico y está pensando en lo que hace mucho se llamaba como tratamiento conservador o tratamiento invasivo, pero que en la actualidad ya eso no se usa tanto y se habla de tratamiento invasivo de rutina o invasivo selectivo. Porque la invasión en el cateterismo es muy importante en el manejo del síndrome coronario agudo. ¿Qué se usan para tomar decisiones? Son scores de gravedad. Estos scores se inventaron inicialmente para ver qué tipo de heparinas se usaban. Si heparinas de bajo peso o heparinas no fraccionadas, pero también se vio que son útiles para la toma de decisiones de otras situaciones. Por ejemplo, para el tipo de tratamiento, si es invasivo temprano o invasivo tardío. Los dos scores más probados son el score de Grace, que es más complejo, hay que andar con la calculadora a cuesta, o el score de TIMI, que es mucho más fácil porque son 7 parámetros que es más fácil acordarse, y que determinan un riesgo de eventos a 14 días de 4,7, que tiene 0 puntos de TIMI, a casi 50%, 40% que tiene 7 puntos. El score de Grace, el límite de corte de alto riesgo es 140 puntos, pero hay que ver la frecuencia cardíaca, hay que ver una serie de parámetros que son la edad, una serie de parámetros que son más difíciles de acordarse. Eh, y el otro problema que tienen digamos, estos scores es que en la práctica cotidiana, sobre todo el score de TIMI, incluye tener troponina elevada. Ahí está tapado, pero el último es troponina elevada. Entonces, habitualmente, el que tiene troponina elevada es de más riesgo. Y como les dije, como usamos troponinas de alta sensibilidad, lo común es que que pensemos en una estrategia invasiva. Entonces, más que conservadora versus invasiva en el paciente que internamos, es más el pie. ¿Cuándo lo vamos a estudiar? Si lo vamos a estudiar invasivo muy temprano o invasivo selectivo con un poco más de tiempo. O invasivo pero con un poco más de tiempo. Al otro día, a las 24 o 48 horas, o a las primeras 2 horas de internar al paciente. ¿Cuál es con respecto a la estabilización inicial? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Es calmarle el dolor al paciente si está con dolor continuo y tratar de que la placa esa que se rompió y que se trombosó no se siga trombosando y no ocluya completamente el flujo coronario. Y además también es la prevención de la progresión de la enfermedad. Con respecto a calmar el dolor, lo que uno debe hacer es, el paciente tiene que estar acostado y en reposo, o sea, no tiene que gastar, no tiene que incrementar el consumo de oxígeno.
si el paciente desatura, tiene saturación menor del 90% o tiene signo de insuficiencia cardíaca, hay que ponerle oxígeno, con el objetivo de que tenga saturación más de 90. Y se puede usar para, digamos, para calmar el dolor, se pueden usar nitratos, que son vasodilatadores, y por lo tanto van a aumentar el flujo. Recuerden que la circulación coronaria tiene una característica única del organismo, que es que el miocardio le extrae más del 80% del oxígeno a la sangre en situación de reposo. Entonces, cualquier cosa que a nosotros nos aumente el gasto, la forma de aumentar la demanda de oxígeno es vasodilatando la coronaria, o sea, aumentando el flujo. No podemos mejorar la extracción de oxígeno del miocardio. La única forma que tiene el miocardio es vasodilatar y aumentar el flujo. Entonces, si el paciente está con isquemia, el nitrato lo que hace es, al vasodilatar, va a aumentar el flujo del coronario y eso va a mejorar la isquemia y va a aliviar los síntomas. Esa es digamos, la teoría, lo que buscamos con los nitratos. Se puede iniciar con nitratos sublinguales y sobre todo si el paciente está hipertenso, se puede pasar al nitrato endovenoso, empezando de 5 a 10 microgramos por minuto. Hay que tener mucho cuidado en los pacientes que tienen hipotensión arterial, obviamente, porque eso le vamos a hacer daño, le vamos a bajar la presión, le vamos a hacer daño. Así que eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, el otro cuidado es si el paciente usó inhibidores de la fosfodiesterasa, hay que tener cuidado porque en las 24 horas o en las 48 horas antes si usó tadalafilo, porque eso provoca hipotensiones refractarias y más profundas y por lo cual puede ser grave. Entonces, no usar en esos casos. Y hay contraindicaciones relativas. La obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo es una obstrucción relativa, tener sospecha de un infarto de ventrículo derecho o una embolia pulmonar, obviamente. Recuerden que era parte de lo que teníamos que descartar, entonces si en esos casos puede ser malo usar nitroglicerina. Con respecto a los beta bloqueantes, al disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la contractilidad y disminuir la presión arterial, van a disminuir el consumo de oxígeno. Hay muchos estudios con beta bloqueantes en la etapa pre-fibrinolisis, en los cuales se usaban en el periodo agudo, en el síndrome coronario agudo, sobre todo con elevación del ST, con buenos resultados. Pero con sumo cuidado en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca grave, que estén en shock o estén hipotensos, porque podemos hacer daño. Entonces, habitualmente en la práctica cotidiana no los usamos con regularidad y como el objetivo es calmar el dolor, habitualmente lo común es que el paciente ya esté sin dolor, síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Ya tuvo la ruptura de placa, le dolió el pecho y habitualmente lo común es que uno ya al tener contacto nosotros con el paciente suele estar sin dolor. Entonces esto es más... digamos, esto es más frecuente, este problema de calmar el dolor es más probable que se nos presente en un paciente con elevación de ST. Pero puede pasar que tenga dolor refractario y que lo tengamos que utilizar. Primero usar nitratos y como última alternativa usar beta bloqueante. La morfina puede ayudar a calmar el dolor. Hay una cosa, hay que tener cuidado igual con la hipotensión arterial y hay algunos datos que usar morfina indiscriminadamente puede, digamos, provocar alguna alteración en la absorción de los antiagregantes plaquetarios y por lo tanto retrasar su absorción y su actividad sobre el trombo. Por lo tanto, digamos, no está prohibido, pero hay que intentar usar lo menos posible. Y lo que hay que estabilizar es el trombo. O sea, hay que evitar que el trombo crezca y que obstruya
la, la circulación coronaria, y para eso tenemos el grupo de antiagregantes plaquetarios y la anticoagulación endovenosa. Con respecto a los antiagregantes, bueno, los estudios iniciales con aspirina eh, demostraron beneficio, por lo tanto la aspirina es nuestra herramienta, digamos, más a mano, todos lo tenemos y lo debemos usar como primer tratamiento. Eh, Hay estudios incluso de los años 2000 en donde se probó comparación de dosis bajas con dosis altas de aspirina. Las dosis bajas demostraron ser tan buenas como las dosis altas y mejores en cuanto a hemorragia. Se provocaron menos hemorragia que las dosis altas. Por el estudio ese, el Curren OASI 7, es que se aconseja usar una dosis de 160 a 325 miligramos sin recubierta entérica para que se absorba y, si es posible, masticable en la primera dosis, y después una dosis de mantenimiento de 75 a 100 miligramos diarios. La, el uso de AINES puede tener alguna interferencia con el uso de la aspirina, por lo tanto, digamos, no se aconseja usar AINES, eh, este, digamos, concomitantemente con la aspirina. Hay un porcentaje entre el 2 al 8% de pacientes que son resistentes a la aspirina, que digamos que no provocan los efectos deseados. No es algo que debamos estudiar regularmente, pero es algo que hace que tenga menos efectos protectores, digamos. La principal causa de resistencia es que no se cumpla, sobre todo en el tratamiento crónico, que no se absorba, por ejemplo, por el uso de morfina, o que haya alteraciones genéticas que hacen que se interfiera su efecto. Y en los estudios de los años 2000, fines de los 90, cuando se empezaron a usar stent, y se empezó a hacer angioplastia con balón, se veía que el grave problema que tenía la angioplastia en pacientes con síndrome coronario agudo era los eventos recurrentes: trombosis de la arteria tratada, restenosis de los stents, y se empezó a estudiar la forma de evitar los eventos recurrentes. Y por eso se empezaron a estudiar otro tipo de bloqueo en la agregación plaquetaria, y se empezaron a usar la doble de agregación plaquetaria. El primer estudio fue, la primera molécula fue el clopidogrel, que es una prodroga que necesita ser activada, digamos, ser metabolizada para que sus metabolitos actúen. Estos se unen a un receptor de ADP que hace que no se, digamos, impide la agregación plaquetaria. Recuerden que las plaquetas, digamos, una vez que se activan, se agregan, se pegan, se espiculan, y cuando se pegan se degranulan. Y esa degranulación activa toda la cascada de la trombosis y este, digamos, de la formación del trombo. El estudio CURE fue uno de los primeros estudios que se hizo con clopidogrel, y se comparó usar aspirina sola versus aspirina con clopidogrel en pacientes con síndrome coronario agudos sin elevación del ST que iban a angioplastia, o pacientes que eran con tratamiento médico nada más. Y este estudio demostró que al cabo de un año disminuía el riesgo de muerte, de ACV y de infarto recurrente, infarto miocardio recurrente. Por lo tanto, llegó a ser el tratamiento estándar para el paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Inicialmente se usaban 300 miligramos de carga, y después se vio que en efecto no era tan rápido. Entonces el paciente que entraba, iba rápido a un cateterismo, se ponía un stent, había eventos trombóticos tempranos porque todavía no hacía efecto. Entonces se empezaron a usar dosis de 600 miligramos para llegar a hacer una carga más grande para que actúe más rápidamente,
y se empezaron a estudiar otro tipo de antiagregantes que tengan efecto más rápido, como el Prasugrel o el Ticagrelor. Con el clopidogrel también hay resistencia, se describe hasta 30% de resistencia. Los pacientes asiáticos tienen hasta 50% de resistencia y parece que es más frecuente en diabéticos, en edad avanzada, obesos y los polimorfismos del citocromo para metabolizar y transformar el metabolito activo. Y hay algunos datos un poco discordantes porque no se ha visto que haya más eventos cardiovasculares, pero los inhibidores de la bomba de protones parece que pueden interferir con la actividad del citocromo y con la, digamos, resistencia o pseudo resistencia al clopidogrel. Eh, este, la, ese estudio, como vieron que había resistencia, había había algún grado de eventos coronarios y se estudiaban otras moléculas, se comparó las moléculas nuevas como el prasugrel y el ticagrelor en estudios cabeza a cabeza, prasugrel versus clopidogrel y ticagrelor versus clopidogrel, y lo que demostraron estos estudios es que estas moléculas, tanto el prasugrel como el ticagrelor, fueron mejores para evitar eventos cardiovasculares al año de seguimiento, pero con una tasa un poco mayor de sangrado. O sea, lo que hay que pagar por mejor actividad antitrombótica se paga en un poco más de sangrado. Sobre todo en el caso del del ticagrelor en pacientes que van a cirugía cardiovascular. Una cosa adicional, sobre todo por los efectos adversos, es que el prasugrel no se recomienda en gente grande, mayores de 75 años, con menos de 60 kilos de peso, porque fueron los pacientes que más sangraron, que tuvieron eventos adversos, o los pacientes que tienen ACV o crisis isquémica transitoria previa. Eso no deberíamos usar prasugrel y deberíamos pensar en usar otro antiagregante. Y habitualmente, como el prasugrel sobre todo, como inhibe a las plaquetas y provoca más sangrado, si no conocemos y hace efecto rápido, no se recomienda usarlo apenas llega el paciente y usarlo como primer tratamiento si no conocemos la anatomía coronaria. Si llegamos a encontrar enfermedades múltiples vasos que necesita cirugía y el paciente está inestable y lo tenemos que operar igual, vamos a tener el problema del incremento significativo de los sangrados operando con prasugrel. Y en el caso del ticagrelor, tuvo efectos adversos. Los más comunes fue las hemorragias, la disnea. Hay un porcentaje de pacientes que tienen disnea con ticagrelor, incluso con la primera dosis, y eso fue significativo en el estudio. Y incluso se han visto pausas de más de 3 segundos en el electrocardiograma, pausas sinusales, que fueron los eventos adversos reportados en el estudio. Las guías dicen que si tenemos un paciente con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, como primera medida, si vamos a usar una estrategia invasiva, si lo vamos a angioplastiar al paciente, lo ideal sería usar aspirina más ticagrelor o prasugrel. ¿Por qué? Porque en los estudios mostraron que es mejor que el clopidogrel. Eso sería clase 1, o sea, sería lo ideal. Si no hay disponibilidad, porque no sé, porque no tenemos, porque no tenemos plata, porque no conseguimos o lo que sea, porque no lo podrá o no lo tolera o porque tiene riesgo de sangrado incluso el paciente, se puede usar como alternativa el clopidogrel. En pacientes que van a ir a cirugía, la aspirina
obviamente, y lo que se recomienda es usar ticagrelor o clopidogrel, que son los que menos sangrado tuvieron. En pacientes que inicialmente no se planea una estrategia invasiva temprana, o se planea una estrategia invasiva selectiva, o sea que no sabemos si al final le vamos a hacer un cateterismo al paciente, lo que se recomienda es usar aspirina y ticagrelor o clopidogrel cuando no tenemos disponibilidad de usar TIC. Bueno, el último no importa para esta clase. En la época, digamos, en los años 2000, antes de que se supiese sobre el TICA y sobre el prasugrel, la idea era inhibir la agregación plaquetaria. Entonces hubo estudios que usaron inhibidores del 2B3A endovenosos para inhibir la actividad plaquetaria junto con aspirina. Incluso hubo estudios comparando los inhibidores 2B3A versus la inhibición por la doble antiagregación. Con el paso del tiempo, los estudios demostraron que el beneficio era algo mejor, pero con mucho riesgo de sangrado, y por lo tanto en la actualidad solo se recomienda cuando uno va a una estrategia invasiva, está haciendo el cateterismo y ve mucha carga de trombo o mucha microembolización, entonces lo usa el hemodinamista adentro de la sala de hemodinamia. Lo usa como única vez adentro de la sala de hemodinamia y no tiene tratamiento de seguimiento. Entonces es algo que decide el hemodinamista dentro de la sala. Eso en la actualidad obviamente son caros y habitualmente se usan muy pero muy poco. No es algo común que lo veamos usar. Y obviamente en el momento nosotros vimos que el paciente tenía síndrome coronario agudo, le dimos aspirina, vemos en qué momento le damos la doble antiagregación plaquetaria, pero también lo tenemos que anticoagular al paciente, tenemos que usar heparina. ¿Por qué? Porque tenemos que usar la otra rama, dijimos antiplaquetarios y antitrombóticos. La heparina no fraccionada es lo que usamos habitualmente, se usa se hace un bolo de 60 unidades y después una infusión de 12 unidades kilo hora, y hay que monitorizar el TTPK con la idea de tener unos 5 a 2.5 veces el control. El problema de usar heparinas de no fraccionadas es la inestabilidad que tiene en la anticoagulación. Y por eso, mientras más riesgo del paciente, más beneficios de usar heparinas de bajo peso molecular. En los estudios han mostrado que es seguro, que se puede usar, es bueno, y es mejor que, digamos, el aval de su uso es que se hicieron estudios contra aspirina y mostró beneficios. Y esos fueron los estudios iniciales, PIVOT, que definieron el uso de heparinas en el síndrome coronario agudo. Las heparinas de bajo peso molecular tienen un mecanismo de acción similar, pero tienen mayor actividad ante factor 10, digamos, más estable, y digamos, la dosis es más práctico para usar, es una dosis fija, no se ajusta con ningún resultado de laboratorio. Entonces, digamos, para el paciente que tiene más riesgo, se usa esto porque no fallamos, no tenemos que dosarlo, sabemos que está bien anticoagulado. La dosis es habitualmente 1 miligramo kilo por vía subcutánea cada 12 horas. Y en los pacientes con clearance menor a 30 mililitros por minuto se recomienda usar una sola dosis al día. Hay estudios también, metaanálisis de un montón de pacientes, donde redujo la tasa de infartos nuevos o isquemia recurrente, y con cifras similares de hemorragias a la comparación con heparina.
Eh, Hay otros anticoagulantes, el Fondaparinux, son, también es parecido, nada más que son polisacáridos más chiquitos. El estudio OASIS comparó Fondaparinux en el tratamiento del síndrome coronario agudo y digamos, fue seguro, evitó eventos trombóticos, pero el problema que tuvo es que los pacientes que iban al cateterismo tenían 3 veces más trombosis de los catéteres que los pacientes que iban en el grupo control con heparina. Entonces se recomienda como alternativa en pacientes con síndrome coronario agudo digamos, que van a tratamiento médico, pero no en la estrategia invasiva. Y es una alternativa en pacientes con alto riesgo de sangrado, porque tienen menos tasa de sangrado. Lo mismo con la vivaluridina, es otro anticoagulante que también se puede usar como alternativa a la heparina con eventos isquémicos y hemorrágicos similares a la heparina no fraccionada. Y es el tratamiento recomendado cuando hay este, eh, plaquetopenia inducida por heparina, es el tratamiento recomendado de la vivaluridina. Entonces, la otra estrategia o lo otro que tenemos que hacer también al mismo momento es bajar el colesterol. Hay estudios en el síndrome coronario agudo que demostraron que al usar una dosis alta de estatinas en los primeros días de la internación disminuyó la tasa de eventos isquémicos. Entonces, habitualmente, aunque el paciente no conozcamos cómo tiene el colesterol, la idea es usar una dosis de estatinas de alta intensidad. Eh, entonces, eso en cuanto al tratamiento médico. Aspirina, la doble antiagregación plaquetaria, lo anticoagulamos al paciente en la guardia, le calmamos el dolor si está con dolor. Si podemos, iniciamos la estatina ahí o lo podemos postergar para el segundo día, no hay ningún problema. Y lo que tenemos que decidir es cómo vamos a hacer en el seguimiento del paciente para evitar la isquemia recurrente, la mortalidad a corto plazo. Entonces, las dos estrategias que habíamos dicho es una estrategia invasiva rutinaria o una estrategia invasiva selectiva. La estrategia invasiva rutinaria es que lo vamos a estudiar. Paciente de alto riesgo le vamos a hacer un cateterismo. Y habitualmente lo internamos. Tiene troponina alta, y ya el hecho de tener troponina alta ya es un paciente que pasó a la estrategia invasiva rutinaria. Lo único que tenemos que decidir es si es muy temprana o es a las 4:48 horas. Si es una estrategia invasiva selectiva, es aquel paciente que a lo mejor tiene una elevación mínima de troponina, que tenemos alguna duda, que lo dejamos 24 horas internado y que podemos hacer una prueba de esfuerzo o una tomografía o un ataque multicorte para ver si tiene enfermedad coronaria y decidir si lo estudiamos con un cateterismo de acuerdo al resultado. Entonces, ¿a quién no hacerle la estrategia de rutina? O sea, tratamiento rutinario, invasivo rutinario, si el paciente tiene alto riesgo de sangrado y nosotros vamos a tener que usar doble antiagregación porque lo vamos a angioplastiar, bueno, es un paciente que se nos va a presentar la duda si lo estudiamos. Pacientes con trombocitopenia severa, plaquetas menores a 50.000, lo mismo, le vamos a tener que dejar doble si lo angioplastiamos, aunque por tener síndrome coronario agudo, lo mismo lo tendremos que dejar con doble antiagregación 1 año, pero a esto le vamos a sumar otro factor de riesgo más, que es un angioplastia. Entonces, es otra cosa que nos tenemos que plantear si no es una contraindicación. No son absolutas, son contraindicaciones relativas. La enfermedad renal avanzada.
no está en diálisis, tiene clínico súper bajo, le vamos a hacer contraste y lo vamos a dejar en diálisis. Eso es por lo que tenemos miedo. El fallo renal agudo es lo mismo, que tenga escasa expectativa de vida, el libro dice menos de 1 a 2 años. Eh, Eso es una sutileza, eso hay que conocer mucho al paciente para saber eso. Demencia avanzada, la preferencia del paciente. Y la otra cosa importante es que ya conozcamos la anatomía coronaria previamente de algún estudio previo y sepamos que el paciente no es revascularizado. O sea, que tiene enfermedad coronaria y no se puede revascularizar por cateterismo ni se puede revascularizar con cirugía. Entonces, si ya sabemos para qué le vamos a hacer un cateterismo nuevo, si es posible que nos encontremos con lo mismo o peor. Entonces esas son las contraindicaciones relativas de estudiarlo invasivamente al paciente. Eh, entonces, ¿a quién lo vamos a estudiar rápido? En la primera columna, al que esté en shock cardiogénico, al que tenga síntomas de insuficiencia cardíaca, que esté más inestable, al que tenga angina refractaria o al que tenga inestabilidad eléctrica. ¿Sí? Esta angina refractaria es lo que me ha pasado con más frecuencia en la práctica cotidiana. El paciente que llega, le duele el pecho, queda con una molestia, pero el electro tiene algún cambio dinámico, tiene un ST, 3 negativas, pero el paciente sigue con dolor, sigue con molestia. Ya lo empezaste a anticoagular, lo antiagregaste, le pusiste parina, a lo mejor le hiciste algo para calmar el dolor y lo vas a ver al paciente a las 2 o 3 horas, o lo internaste y ¿cómo estás? No, me sigue molestando, sigo con algo de dolor. Esos pacientes, por ahí, los tenés que estudiar temprano, no esperar 24 horas. Lo vas a estudiar igual, lo vas a terminar estudiando igual al otro día. A veces ese paciente es más dudoso, pero que por ahí te conviene estudiarlo antes. Y obviamente el que está más complicado, está el shock cardiogénico, el que está con síntomas de complicaciones mecánicas, insuficiencia mitral, edema agudo de pulmón, lo tenés que estudiar rápido. ¿Está? Los pacientes que lo van a estudiar sí o sí, pero que no es, digamos, no es una emergencia en 2 horas, sino que lo vas a estudiar en el día o al inicio del otro día, son aquellos que tienen, digamos, más riesgo y que son los que tienen score Grace más de 140 puntos. Y lo que les dije recién, los que tienen troponina o que han tenido cambios en el electrocardiograma, cambios dinámicos de los ritmos. Esos son los que vas a estudiar sí o sí en las primeras 24 horas. ¿Qué es lo que nos pasa habitualmente a todos? En nuestra práctica cotidiana no medimos Grace regularmente, pero tenemos troponina. Y lo que nos pasa es esto, tenemos troponina alta, lo estudiamos el primer día a los pacientes. Los que tienen score intermedio o que no tienen síntomas recurrentes de isquemia o de isquemia continua, o los que no tienen cambios notables de troponina del electrocardiograma, digamos, lo que se recomienda es una estrategia rutinaria también. El tiempo puede ser un poquito más, podemos demorar el segundo o tercer día, pero básicamente es lo mismo. Va a depender mucho esos dos de la troponina. Como va a tener troponina alta, lo vas a terminar estudiando en las primeras 24 horas o al segundo o tercer día lo vas a terminar estudiando. Y los de bajo riesgo son los que tienen el score de riesgo bajo, Grace o TIMI, y los que no tienen troponina y por lo tanto tenían el diagnóstico de angina inestable, que a lo mejor los internaste porque te quedaron dudas, porque viste algún cambio en el electro que te pareció que era isquémico, y esos pacientes podés elegir con una, que por eso se llama selectiva, podés estudiarlo si querés, o lo podés hacer con una prueba invasiva, una prueba evocadora de isquemia previamente. Lo que hacemos habitualmente en esos pacientes es
no lo estudiamos con un cateterismo, sino que hacemos una prueba evocadora de genes. Si la prueba es positiva, lo estudias; si la prueba es normal, lo descargas con tratamiento o con tratamiento de prevención secundaria. Con respecto al tratamiento percutáneo, el acceso radial es el preferido. Actualmente en casi todos los centros se hace esto de rutina, pero no hace mucho se usaba el acceso femoral. El problema que tenía el acceso femoral era el riesgo de complicaciones vasculares y de sangrado. Recuerden, son pacientes que están anticoagulados, antiagregados. Eh, entonces se prefiere y se ha comparado con acceso femoral y ha demostrado disminuir incluso la tasa de muerte, además del riesgo de sangrados mayores. Otras cosas que se pueden hacer dentro de la angioplastia que van a leer, y a veces se hace, sobre todo en los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST, se hace la trombectomía con aspiración, o sea, con una jeringa en el catéter, se aspira, se hace presión negativa y se chupa un trombo. Los estudios dicen que eso no redujo muertes, ni revascularización, ni trombosis de- del del stent, ni insuficiencia cardíaca al año de seguimiento, y por lo tanto las guías no lo recomiendan que se haga. Sí recomiendan que se haga algo que no lo hacemos rutinariamente, que fallamos bastante en esto, que es el uso de imágenes intracoronarias para hacer la angioplastia, sobre todo de tronco. Se recomienda usar algo tomografía de coherencia óptica para poder implantar el stent mejor, para que no quede mal posicionado, para disminuir el riesgo de trombosis. Y se aconseja en enfermedad de tronco o en lesiones complejas. Por ejemplo, tronco, IDA compleja, se aconseja usar imágenes intracoronarias. No se usa por cuestiones económicas de rutina, pero las guías lo recomiendan. Y ya para ir terminando, nosotros fuimos, digamos, nuestra estrategia fue que durante la internación al paciente lo estudiamos, le hicimos un cateterismo y podemos llegar a que el 40 al 70% de los pacientes con síndrome coronario agudo, eso depende de la población, puede ser que una nuestra sea un poco menor, nos encontramos con enfermedades de múltiples vasos. ¿Y a qué le llaman múltiples vasos en este contexto? Dos lesiones con 50% más de estenosis en arterias epicárdias. O sea, la arteria culpable, la que provocó el síndrome coronario agudo, y otra arteria. Entonces, lo que nos va a pasar es cómo lo vamos a revascularizar, si con stent o con cirugía cardíaca. Entonces, vamos a elegir cirugía cardíaca en aquellos que tienen tronco con enfermedad coronaria compleja, o sea que sea una angioplastia dificultosa. En esos pacientes vamos a ir a cirugía. Múltiples vasos complejos, lo mismo, y difusa, enfermedad que no puede ser tratada claramente con stent. Diabetes o enfermedad coronaria que involucre el tronco, y enfermedad coronaria que involucre el tronco, o múltiples vasos o tronco con fracción de eyección deprimida, como digamos, las indicaciones clásicas de cirugía. ¿Y en qué momento es la pregunta? Lo que sugieren es antes del alta. Si el paciente se internó, lo estudiamos a las 2 horas o a las 24 horas, le hicimos el diagnóstico, consideramos que se tiene que operar, no deberíamos enfriarlo y dejarlo ir de alta en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, sino que estudios observacionales han mostrado que operarlo en el momento del alta es lo mismo que postergarlo y enfriarlo, con los mismos resultados. Obviamente esto es a la carta, porque puede ser que no sea igual un paciente con múltiples vasos
y lo estudiamos a las 2 horas con shock cardiogénico, que es un paciente que lo estudiamos a las 48 horas y que tiene fracción de eyección preservada y tiene 50. O sea que esto es muchas veces paciente por paciente. El tema de la angioplastia de lesiones no culpables, o sea, que es más o menos lo mismo que tenemos que al final múltiples vasos, que son dos arterias, la arteria culpable y otra arteria más. ¿Qué es lo que se recomienda? Si es angioplastiable, se puede hacer la angioplastia en el mismo momento o se puede programar. Son los pacientes que no son candidatos a cirugía o que decidimos en la sala que los vamos a tratar. Y también se puede guiar la terapia, o sea, tratar el vaso culpable y después guiar la terapia del otro vaso que quedó por revascularizar con mediciones fisiológicas, ya sea en el mismo cateterismo, con FFR o con algún método del cateterismo o con imágenes de seguimiento post. Le tenemos que dar el alta a los pacientes, hacer un ecocardiograma antes del alta, para ver en qué quedó del ventrículo izquierdo, cómo quedó la función del ventrículo izquierdo. Y no hay estudios en síndrome coronario agudo sin elevación del ST de cuánto es el tiempo óptimo que el paciente tiene que quedarse internado. O sea, supongamos que se internó con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, con troponina alta, lo estudiamos al otro día, tenía una única lesión, la tratamos y el paciente ya está al otro día, parece que no le hubiese pasado nada. No hay estudios que digan claramente cuánto tiempo lo tenemos que dejar internado. Hay datos de solamente un estudio, que es un estudio de estudios retrospectivos chiquititos, que decían que se podía ir al mismo día o al otro día con la troponina normal. Pero eran estudios con troponinas no ultrasensibles, donde había muchas troponinas normales. Lo que sí se considera para el alta médica, o para el alta temprana, que haya estabilidad clínica, o sea, que no tenga síntomas, que no haya fallo renal, cateterismo, que tenga la función del VI conservada, que no tenga insuficiencia cardíaca clínica, que no haya tenido complicaciones en el procedimiento, y que tenga un soporte adecuado post-alta. O sea, que nosotros podamos confiar en que el paciente tiene la medicación, que entiende que si recurre el dolor puede volver, que no se va a un lugar al campo y que si tiene dolor de pecho no lo vamos a poder ver. Esas son las condiciones mínimas para, para darle el alta. El periodo crítico es, los descargamos al paciente y son los primeros días o las primeras semanas post alta, ya que hay estudios en los que un quinto de los pacientes pueden llegar a ser readmitidos por algún problema, que haciendo memoria no es lo que nos pasa en la práctica cotidiana en síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Con respecto a la doble antiagregación, en el seguimiento hay que dejarlo al menos un año. ¿Por qué? Por los estudios clínicos. El estudio CURE, los estudios de PICA versus Clopi o Prasugrel versus Clopi duraban un año. Se puede hacer el switch al mes después de la angioplastia de la doble antiagregación de, por ejemplo, de clopidogrel hacia PICA o Prasugrel en los casos de recurrencia de síntomas, o el descalamiento de ticagrelor o Prasugrel a clopidogrel. En la práctica y en los libros lo dicen que por cuestiones económicas a veces uno lo tiene que hacer, o por sangrado, por ejemplo. El paciente tiene riesgo de sangrado, usamos PICA al principio por el beneficio del ticagrelor,
pero consideramos que un año de esa doble antiagregación es muy riesgosa por el sangrado, se aconseja dejarlo un mes y hacer el escalamiento hacia el clopidogrel. No les puse acá, pero es un cuadrito de una recomendación muy clarita que de acuerdo a en qué momento de la descalación, en qué momento se hace la carga y cómo es el seguimiento, de acuerdo a qué antiagregante estaban tomando. E incluso se puede simplificar el tratamiento después de un mes de tratamiento. ¿Por qué? Por riesgo. O sea, lo ideal es un año. Pero si el paciente tiene un excesivo riesgo de sangrado, se puede dejar doble antiagregación un mes y después simplificarlo a un solo tratamiento, aspirina o el antiagregante plaquetario. Y lo ideal sería dejar el antiagregante plaquetario y suspender. Hay cuadritos que muestran lo ideal, la estrategia ideal es dejarlo un año, pero hay estrategias alternativas de acuerdo al riesgo de sangrado. ¿Eh? Doble un mes, 1 a 3 meses y después suspenderlo, dejarlo con ticagrelor monoterapia o triples en los pacientes que están anticoagulados, que necesitan anticoagulación por FA, por ejemplo, dejarlo 1 a 4 semanas y después simplificarlo con usar clopidogrel como monoterapia más el anticoagulante, y los menos probados son los de la derecha. ¿Qué hablamos con respecto a los riesgos de sangrado? Las guías dicen esto: tener un criterio mayor de estos o dos menores son pacientes que tienen mucho riesgo de sangrado. No se lee bien, pero por ejemplo que tengan hemoglobina baja, que tengan estadios avanzados de insuficiencia renal, que tengan plaquetas bajas, menos de 130.000 creo que es, que hayan tenido sangrados. En las guías está y lo podemos usar para usar monoterapia. Y obviamente usamos una dosis alta de estatinas que cuando lo internamos, y lo que se recomienda es mantenerlo en el tiempo. Hay un montón de estudios con estatinas y lo que, digamos, se dice que cada 40 miligramos o 39 miligramos por decilitro de reducción de LDL hay una disminución de eventos cardiovasculares de 22% a 4 o 5 años. Como esto es una variable continua, no hay, digamos, los puntos de corte de 70 o de 55 de las guías americanas o europeas existen, pero en realidad es una variable continua. Mientras más bajo, es mejor. Y lo que recomiendan es que uno le puso 40 de atorvastatina u 80 de atorvastatina y lo ve al mes de seguimiento. Recomiendan que no se la baje guiado por el laboratorio. O sea, habitualmente en la práctica pedimos un laboratorio de seguimiento y tenemos la tendencia a reducir la dosis. Pero lo que dice la guía es que deberías intentar mantener, salvo que tengas muy bajo, de 20 de LDL, por ahí no está tan bueno y reducir la dosis. Pero la idea es que seas agresivo, sobre todo al inicio, que es el momento que más riesgo tenés de tener otro evento. Se recomienda vacunación antigripal a todos los pacientes y hay estudios con antiinflamatorios. El más conocido es la colchicina, el que ha demostrado mejoría en los eventos cardiovasculares, pero a costa de tener más infecciones, más neumonía, y por eso no se usa rutinariamente. Pero en los pacientes que uno considera que tienen mucho riesgo de tener eventos recurrentes, se podría pensar en el uso de colchicina en el seguimiento después de un síndrome coronario agudo. Y por último, en el seguimiento de estos pacientes en el consultorio rutinario, tenemos que tener estos tres columnas en el seguimiento del paciente. O sea, tratar de que el paciente no engorde, que tenga los lípidos bien, el buen manejo de la diabetes, el buen manejo de la presión arterial,
que tenga una dieta saludable, que no fume o que deje de fumar, o que no recaiga en el hábito de fumar, que haga actividad física y que esté mentalmente sano. Después hay que, digamos, balancear el riesgo de eventos recurrentes isquémicos versus el riesgo de hemorragia. O sea, hay que interrogar sobre episodios de hemorragia, sobre todo porque tenemos que tomar decisiones con respecto a la antiagregación, la descalación, suspender inmunoterapia, pacientes, sobre todo si usan anticoagulantes concomitantemente, también. Y por último, nos pasa mucho que vemos el paciente que tuvo un evento coronario agudo, lo seguimos en el consultorio y nos planteamos la necesidad de hacer una prueba evocadora de isquemia de control. Las recomendaciones dicen que si el paciente no tiene síntomas por 2 años no sería necesario hacer una prueba evocadora de isquemia como rutina, salvo que el paciente tenga sí. Si el paciente tiene algún síntoma compatible o síntomas isquémicos compatibles con isquemia, en esos casos sí está bien hacer una prueba evocadora de isquemia, pero no rutinariamente, salvo que que quede con alguna lesión que queremos evaluar específicamente. Supongamos que tratamos una lesión culpable y el paciente quedó con una lesión intermedia que no tratamos en el evento, en la internación, en el seguimiento la queremos evaluar, bueno, en este caso sí, pero no rutinariamente porque sí como contra. ¿Estamos? La otra cosa que no les dije, con respecto a la anticoagulación con heparinas y noxaparinas, el tiempo que se mantiene anticoagulado el paciente es hasta que se estudia, porque se hace cateterismo y se hace la enfermedad. Se hizo eso, se suspendió, no se hizo. Y bueno, y creo que nada más. Preguntas. En realidad todo esto es lo que hacemos todos los días, así que es como medio aburrido hablar de. Y repasar estudios, eso a mí me parece un odio supremo y no, me parece que no tiene sentido. Así que bueno. ¿Cuánto tiempo puede el paciente retomar actividad deportiva? Habitualmente, bueno, qué buena pregunta, no la sé no te lo puedo contestar por lo algo que haya leído. Pero en la práctica rutinaria, yo a los 15, 20 días no empiezo a dejar. Pero me parece que depende mucho de lo que vayas encontrado en el cateterismo y cómo haya sido el evento. La rehabilitación, no les dije, pero la rehabilitación cardíaca, la guía lo dice expresamente y, y dice que deberíamos enviar al paciente a rehabilitación cardíaca a todos los pacientes que podamos. Y de hecho dice hasta que lo deberíamos incluir antes de que se vaya de alta. O sea, que tenga contacto con el rehabilitador antes del alta. Para que tenga adherencia a la rehabilitación. Bueno, hay protocolos de rehabilitación autónoma en la casa, o sea, como que vos le des parámetros de rehabilitación. Que vos le digas haga tal o cual cosa, y hay algunos estudios comparando con la rehabilitación formal, pero el resultado no recuerdo específicamente lo que es. Sí, después un tema, pues siempre te pregunto, bueno, ¿cuándo puedo volver a trabajar? ¿Cuándo puedo manejar? ¿Cuándo puedo hacer actividad física? ¿Cuándo puedo tomar vino? ¿Puedo tener relaciones sexuales que te hacen cosas? Sí, te preguntan todo. Sí, el vino es bueno, no sé. Exactamente. Sí, ya sabemos la respuesta. La actividad sexual. Sí, esa ya la tengo respondida por favor.
Muchas gracias. Bueno, no, tiempo libre después. Por lo menos sí, pero sé que como que no nos mandó. Bueno, bien, Bueno, espero que les haya servido. Yo te dije que traía con ustedes para rentar para un hotel en que pero si querés,